corporativa y planificación estratégica. Es fundador y director general de la agencia Avanti Comunicación. Es profesor universitario en 2 cátedras de la licenciatura en Comunicación Social, capacitador, conferencista y speaker en temáticas de comunicación institucional y corporativa. Bruno además es miembro de la Red Iberoamericana de Comunicadores Públicos y su papel dentro de la misma red es de asesor de contenido de la plataforma de la comunidad de aprendizaje, que van a tener oportunidad de conocer la jornada del jueves. Gracias, Bruno. La conferencia se llama Comunicación para el Desarrollo. Se llama Comunicación de Programas de Desarrollo, más allá de la transmisión y la persuasión, la experiencia argentina. Qué largo el nombre de la conferencia. Les prometo que no va a ser tan complicado como el nombre. Gracias, Lili, por la presentación. Muchas gracias por la invitación de la UIN, de la Universidad de Panamá, de poder estar presente y compartir un poco con ustedes algo que he traído para que conversemos sobre comunicación vinculada al proceso de desarrollo y también hablar sobre un caso puntual de un programa real, concreto, que se ejecuta en Argentina, concretamente en el norte de Argentina, donde vivo, y contarles un poco a ustedes cómo hemos trabajado, cómo estamos trabajando la comunicación de ese proceso, de ese programa de desarrollo rural, en este caso en Tucumán. Así que voy a tratar de ser muy dinámico, voy a tratar de que conversemos entre todos. Los invito a la participación, no me molesta para nada que me interrumpan, por más que supongo que habrá espacio para preguntas al final. Si en el medio alguien no se aguanta, por favor no se aguante, hable, discuta, pregunte, porque de verdad que yo lo que trato de hacer es traer un contenido, conversar con ustedes, no trato de volcar nada como si fuese un dogma o una verdad, porque la comunicación no es así. Así que bueno, un poco este es el título. Vamos a empezar. El objetivo un poco de esta conversación con ustedes es tratar de traerles a ustedes una nueva perspectiva vinculada a la comunicación en procesos de desarrollo. Una nueva perspectiva a la que vamos a llegar en algún momento a lo largo de esta conversación, pero que antes requiere necesariamente que pasemos por algunas cuestiones, por algunos argumentos, por algunas bases conceptuales, si se quiere, para que todos más o menos nos pongamos de acuerdo en algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación para el desarrollo, y después sí vamos a pasar a la parte práctica. En esa revisión que quiero hacer de la comunicación, vamos a hablar mucho de comunicación, no tanto del Estado, como habló Virna, desde lo público, que me vino muy bien también para iluminar un poco esto que es comunicación en instituciones públicas, también vinculado al proceso de desarrollo. Así que el foco de esta conversación va a ser más lo comunicacional, técnicas de comunicación, cómo trabajar la comunicación con el objetivo del desarrollo rural en este caso, y cómo lo trabajamos nosotros. Y bienvenidas sean cualquier tipo de aporte, porque también estamos en un proceso de aprendizaje, de error no continuo, de caminar, retroceder y aprender juntos. Entonces, para llegar a esta nueva perspectiva, lo primero que me gustaría hacer es plantear esto que ustedes ya conocen perfectamente, todos son comunicadores, todos han estudiado, todos están aquí, o al menos lo han leído en algún lado, que son sucintamente, resumidamente, 3 modelos de comunicación que todo el mundo conoce. La primera es una manera de comunicar que pone énfasis en la transmisión de información. La segunda pone énfasis en los efectos y la tercera pone énfasis en los procesos. La primera, esta comunicación que pone énfasis en la transmisión de información, es el modelo básico de comunicación que hemos aprendido en la escuela, si se quiere, ¿no? Un emisor que emite un mensaje a un receptor. En este caso es una comunicación lineal, puramente unidireccional, no hay posibilidad de que el receptor reaccione o emita una retroalimentación. El emisor es el que actúa, es el protagonista activo del proceso, y yo puse ahí el emisor un poquito más grande que el receptor porque realmente lo es el que tiene el poder de la información, que baja información a un receptor que recibe de manera pasiva. Es vertical, unidireccional.
El segundo modelo de comunicación es un modelo de comunicación que pone énfasis en los efectos, es decir, la comunicación como herramienta de persuasión. Sigue habiendo un emisor que emite un mensaje a un receptor, y el receptor ya empieza de alguna manera a reaccionar visiblemente ante ese mensaje que se emite. Ahora bien, si bien aparece una respuesta, esta retroalimentación no es, yo diría que es una retroalimentación ficticia, porque es solamente un modo que tiene el emisor de controlar que ese mensaje ha llegado. ¿Tá? Es saber que ha llegado, que lo viste, que lo recibiste, que lo oíste. El feedback le sirve al emisor como instrumento de verificación y control. La tercera, y vamos a pasar rápidamente por esto, es la comunicación con énfasis en los procesos. Para los teóricos de Latinoamérica, la verdadera comunicación no está dada por un emisor que emite un mensaje hacia un receptor, que posee ese poder de la información, sino por dos o más seres o más comunidades que comparten experiencias, que comparten saberes, que comparten diálogo, que comparten cultura. O sea, un proceso, ¿qué significa? Que es movimiento, que es continuo andar, o sobre un camino, sobre un trayecto. Es invariablemente diálogo, ¿no? Es la idea de comunidad. Acá me permito hacer una diferenciación que es fundamental para entender la comunicación en procesos de desarrollo y la comunicación en general también, que es la diferencia entre informar y comunicar, que manejan algunos teóricos y que un poco yo adhiero, porque en tanto informar es transmitir información, transmitir un dato de un sujeto a otro, y comunicar implica esto de poner en común, de generar diálogo, de generar experiencias comunes entre dos o más comunidades, ¿no? Y muchas veces, ya casi de manera automática, utilizamos esas dos palabras como sinónimo, ¿no? Entonces me interesa que diferenciemos, que hagamos esa diferenciación. Aquí no hay un emisor que habla y otro que escucha pasivamente, sino comunidades que comparten. Hecha un poco esta revisión de los tres modelos de comunicación, y acá no estoy haciendo una valoración, no estoy diciendo este modelo es mejor que otro. Esta es un poco la evolución de las teorías de la comunicación, y de la cual nosotros los comunicadores hoy en 2015 tomamos algunas cosas y usamos según cada contexto, cada momento o cada objetivo de la comunicación en cada lugar. ¿Por qué planteo esto? Porque si bien hay una evolución, hay que decir que la comunicación, la gestión de la comunicación en las organizaciones, en las instituciones, tanto en lo público como privado, ha sido excesivamente instrumental. Es decir, hemos basado la gestión de la comunicación a una producción casi automática de contenidos. Y a veces esa producción automática de contenido está muy alejada de la realidad que queremos cambiar o que queremos desarrollar, ¿no? Entonces, y si se me permite, hacemos abuso de esa comunicación con énfasis en la transmisión de información, ¿no? O hemos hecho abuso de esa. No hemos concebido todavía esta comunicación como diálogo, como proceso. Vamos a hacer otra revisión importante. Es necesario revisar los modos en que hemos producido conocimiento en América Latina. ¿Por qué? Y acá me voy a meter en un terreno que no manejo muy bien, que es el tema de la sociología. Por más que la comunicación es una ciencia social, no soy especialista en sociología, pero traigo un autor que me pareció muy interesante lo que plantea, porque sin saberlo, un poco en nuestro programa de desarrollo en Tucumán, hemos trabajado sus teorías para empezar a introducir algunos ingredientes en nuestra comunicación que estaban alejados, olvidados, no tenidos en cuenta. Las grandes teorías siempre han sido sociológicas, realizadas, pensadas en los lugares hegemónicos de alguna manera. Teorías que vienen de afuera sin conocer nuestras propias realidades. Y eso pasa mucho en América Latina. Santos Boaventura, que es el sociólogo que yo hacía mención recién, sociólogo portugués, habla de la sociología de las ausencias. Todas esas cosas que no hemos tenido en cuenta históricamente a la hora de pensar en nuestras sociedades,
de pensar los modos en que producimos conocimiento. Y él habla de la monocultura, que es necesario superar. Y acá voy a detenerme un poquito para que quede bien claro esto, porque esto sí nos va a iluminar para lo que viene. Él habla de la monocultura como formas únicas de comprender la realidad, formas casi hegemónicas de comprender la realidad. Y la primera monocultura que él dice que hay que superar es la monocultura del saber y del rigor. Es decir, esta idea de que el único conocimiento que vale la pena, el único conocimiento que sirve, que nos importa y que vale, es el conocimiento científico, el que está comprobado a través del rigor científico. O sea, no se tienen en cuenta tantos otros conocimientos que son importantes que no tienen que ver con el conocimiento científico. Pongámosle conocimientos populares, conocimientos indígenas, prácticas, saberes, costumbres, que no están siendo tenidas en cuenta. Por eso hablo de sociología de las ausencias. Son ausencias, contracciones del presente, contracciones de la realidad a un único modo de entender. Elimina mucha realidad que queda fuera. Hay mucha cosa que queda fuera. La monocultura del tiempo lineal. Esta idea de que la evolución de la sociedad es lineal y de que en la punta de esa evolución están los países desarrollados y quienes no son tan desarrollados como esos países tenemos que seguirlos a ellos porque el desarrollo son ellos, ¿no? Sin pensar en que ese desarrollo es puramente particular, atendiendo a las demandas de esos actores, a ese entorno, a ese contexto que es muy particular y que va variando. La tercera monocultura es la de la naturalización de las diferencias. Es decir, esto de que no sabemos pensar diferencias con igualdad. Las diferencias son siempre desiguales. Y que de alguna manera se inferiorizan las diferencias. Y después las otras dos que son la monocultura de la escala dominante. Es decir, la ausencia de lo local, de lo particular. Solo importa lo que es global, lo que es universal. Se deja de lado lo particular, lo local. Es descartable, es invisible, no cuenta. Estos son modos en que hemos ido produciendo conocimiento y dejando de lado cosas que para Boaventura es muy importante. Por último, la monocultura del productivismo capitalista. Esto de que la única lógica productiva que existe y que vale es la lógica productiva del capitalismo. Sin embargo, hay otras lógicas productivas que tienen que ver con otros tiempos, con otros procesos, con otro tipo de contemporaneidad que están presentes en América Latina. En contraposición a las monoculturas, lo que Boaventura propone es hablar de las ecologías. Es decir, hay que hacer que eso que está ausente, que estas cosas de las que no se hablaban, que no están presentes en nuestras teorías, empiecen a visibilizarse, empiecen a ser tenidas en cuenta, al menos para gestionar la comunicación en procesos de desarrollo. Hay que hacer que eso que está invisible, que existe pero que está invisible, esté disponible de alguna manera. Y habla de la ecología, y a cada una de las monoculturas él le opone un tipo de ecología. La ecología de los saberes, esto. Ya no podemos abordar los conocimientos como si fuesen solamente científicos o rigurosos. Hay que empezar a tener en cuenta la complejidad de nuestros escenarios, teniendo en cuenta prácticas culturales de nuestros pueblos ancestrales, lo laico, lo indígena, lo científico también. Ojo, lo científico también. Esto implica reconocer que todos somos poseedores de saberes diversos. Acá pongo lo del hombre en la luna y la biodiversidad porque él daba un muy buen ejemplo de que para que el hombre llegue a la luna necesitamos el conocimiento científico. Eso está claro. Entonces él no hace tampoco una ponderación de uno sobre otro, pero simplemente rescatar aquello que necesitamos para lograr una integralidad de los conocimientos. Y hablo de la biodiversidad porque dice que para conservar la biodiversidad los conocimientos indígenas son muy importantes. El 80% de los territorios donde la biodiversidad se conserva son indígenas. Por lo tanto, hay algo que están haciendo bien que nosotros debemos rescatar para conservar. Y ahí no hay un conocimiento científico. Esos son ejemplos muy ilustradores de la realidad. La ecología de las temporalidades. Aunque el tiempo es lineal y es uno, es verdad
también existe en otros tiempos. Y acá él hablaba de los tiempos del desarrollo, los tiempos productivos de distintos pueblos, que hay que empezar a tener en cuenta. ¿Esto por qué viene a iluminarnos lo que viene después? Y hago un pequeño adelanto de lo que vendrá, porque muchas veces en proceso de desarrollo, nosotros, lo de la ciudad, vamos al campo como si nosotros tuviéramos la verdad. Nosotros somos los que estudiamos, nosotros somos los que hablamos en conferencias maravillosas en Panamá y pensamos que el otro no sabe, ¿no? Entonces hay que empezar a tener en cuenta, a la hora de abordar un territorio, y más desde la comunicación, todas estas cosas. La ecología del reconocimiento, oponerle a aquella otra monocultura que hablaba de la naturalización de las diferencias, el reconocimiento de la diferencia como una potencialidad, no como una limitación. O sea, jugar con esas diferencias y poner las cosas sobre la mesa y dialogar sobre eso, que no significa consensuar. Muchas veces en el mismo conflicto nacen conocimientos nuevos. La ecología de la transescala, trascender la mirada o la visión homogeneizadora de la globalización y empezar a incorporar miradas locales, ¿no? Miradas de los pueblos que no son hegemónicos. Y por último esto, la ecología de las productividades, recuperar, valorar los sistemas alternativos de producción. Hoy se habla mucho de la economía social y solidaria, de empresas autogestionadas, ¿no? Que está muy en boga en América Latina porque, bueno, hay que empezar a tener en cuenta las cooperativas de trabajo. Entonces, avanzando y haciendo todas estas revisiones que estamos haciendo de los 3 modelos de comunicación, de esta idea de la monocultura que hay que superar por la combinación de ecologías que dice Boaventura, de esta perspectiva yo les pregunto, ¿seguimos pensando que la comunicación es transmisión de información solamente? ¿No cambia la comunicación, la visión y la manera de practicar, de ejercerla, de gestionarla después de haber aprendido estas cosas? Yo en lo personal me cambió completamente la cabeza. No puedo yo sentarme en una mesa de trabajo con mis compañeros de trabajo y decir, bueno, vamos a producir contenido para la intranet, para la página web, para esto, para que el programa se visibilice. No. Tengo que salir al territorio, tengo que caminarlo. Y muchas veces los comunicadores cometemos un pecado muy, muy frecuente, y me incluyo porque es una tentación, el de pretender hacer comunicación desde un escritorio. Y la comunicación es diálogo, es poner en común. Y yo en un escritorio, si estoy solo, no tengo con quién poner en común nada. No puedo construir un nosotros, ¿no? La visión de la comunicación cambia. Entonces, vamos a confrontar, después de haber visto esto, con una realidad que es mucho más rica, que contempla un montón de otras cosas que son las que vimos recién. Está buenísimo dar soporte, viabilizar los avances del proyecto, está buenísimo el trabajo de transmitir información, está buenísimo dar visibilidad, fomentar y construir imagen y reputación, todo eso está muy muy bueno. Pero cuando hablamos de comunicación vinculada a procesos de desarrollo, también tenemos que aspirar a llegar a esto. Y a hacer de la comunicación diálogo, puesta en común, producción de sentidos sociales, unir todas las ecologías y ampliar un poco la mirada hacia el terreno de la cultura. Invariablemente. Por lo tanto, acá cambia. Ya los procesos de comunicación no pueden pensarse a partir de roles prefijados de emisor y receptor, ¿no? Y está lo que dice Kaplun, un poco esto del Emirec, ¿no? Que creo que viene más adelante. O sea, esto de que todos hablamos y todos somos emisores y receptores a la vez, ¿no? Y pensar la comunicación como un interjuego constante aún en las diferencias. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿Voy muy rápido, señora? Se están cometiendo muchos errores en que se está improvisando, pero eso no debe ocurrir. Siempre debemos ir primero al entorno, conocer bien el entorno, segmentar bien nuestros públicos para poder llegar entonces a una efectiva comunicación.
¿Cómo es su nombre? Leticia. Mirá, Leticia, está buenísimo eso del diagnóstico, pero yo agregaría algo para sumar a lo que dijiste, que es el diagnóstico, no solo el diagnóstico inicial, sino también el seguimiento, ¿no? Porque muchas veces, por más que el diagnóstico haya sido muy bien, exactamente, quería solamente sumar, ¿no?, lo que habías dicho, porque es muy importante. Muchas veces en el camino nos vamos dando cuenta, a medida que el desarrollo, o que el proceso de desarrollo, esta primera parte, distintos aportes y enfoques que puede hacer, o que hace la comunicación para el desarrollo. Son muchas más, bueno, hay 3 o 4 más aquí, pero son muchas más, en fin, según el entorno que nos toque actuar, según la institución en la que trabajemos, vamos a poner el foco en una de estas. Estas son las amplias maneras que tiene la comunicación para el desarrollo de actuar. Hay una visión de la comunicación para el desarrollo que es la de generar capacidades comunicativas en las personas. Hay programas, proyectos de comunicación para el desarrollo que ponen énfasis en que las personas, los pobladores de un lugar, aprendan a comunicarse mejor entre ellos, que sepan hablar mejor, que sepan dar una charla ante un auditorio y que también puedan hacer uso de medios de comunicación locales, ¿no? Hay otra visión o otra manera de hacer comunicación para el desarrollo, que es fortaleciendo las institucionalidades, es decir, que el objetivo sea fortalecer todos los actores sociales que están de alguna manera incorporados en un programa de desarrollo. En el programa para el que yo trabajo, y seguramente muchos más, intervienen distintas instituciones, desde el Banco Internacional de Crédito hasta el gobierno nacional, el provincial, el local, los campesinos, cada uno con su visión, con su estrecha área de saber, cada uno con sus maneras de trabajar, y muchas veces tenemos que hacer, y de esa multiactoralidad, si se quiere, una potencia, un atributo positivo, ¿no? Si no, no podemos llegar al lugar donde queremos llegar. Generar mecanismos, medios y espacios de participación, que no solo el habitante sepa comunicarse, sino también sepa los modos en que puede generar mayor participación. Estas son aportes que puede hacer la comunicación para el desarrollo. Pensar y actuar desde las prácticas, un poco lo que decía Leticia, esto de salir al territorio, asumir, ver, contemplar esas prácticas y a partir de ahí elaborar estrategias que estén basadas en las prácticas, no basadas en una visión aislada de la realidad. Bueno, promover la autonomía y la autogestión, yo diría que como un objetivo final, si se quiere, de cualquier proceso de desarrollo. Nosotros lo que hacemos es intervenimos en la realidad durante un tiempo determinado y nos vamos, porque esto se trabaja prácticamente así, con más o menos tiempo según el proyecto, por supuesto, pero cuando nos vayamos, esa realidad intervenida tiene que poder autogestionarse. Si no, no ha tenido éxito nuestro trabajo. La construcción de redes es fundamental, combinar visiones y perspectivas, empezar a introducir todos estos saberes y estas cosas que veníamos hablando. Por último, esto. Me quedo con esto porque es un poco lo que viene a cerrar esta propuesta, esta nueva perspectiva que yo traigo acá para que conversemos entre todos. Es necesario redescubrir el sentido estratégico de la comunicación. Esto de pensar en un diagnóstico, de planificar, de trazarse objetivos, de hacer evaluación, de hacer seguimiento, de pararse en un lugar y mirar al futuro, esto de decir yo quiero llegar hacia allá de esta y esta y esta manera, calendarizar actividades, acciones, esto es pensar la comunicación en sentido estratégico, no la comunicación como un instrumento, como una producción automática de contenidos. Y nosotros los comunicadores tenemos que estar ahí para facilitar estos procesos. Yo siempre digo, tengo una opinión personal, que, bueno, cualquiera puede disentir, por supuesto, pero yo creo que el comunicador, y más el comunicador para el desarrollo, se está convirtiendo cada vez más en un facilitador de procesos que en un proveedor de contenidos. Y tenemos que estar preparados para facilitar esos procesos. Hoy, producir contenidos
Cualquiera lo puede hacer. Producir contenido de calidad, no. Pero hoy, ante los avances de las nuevas tecnologías, cualquiera puede abrir un blog y escribir cualquier cosa. Cualquiera puede grabar su voz con una cortina de música y tener una radio desde su casa. Está buenísimo esa posibilidad. Pero los comunicadores tenemos que, y esto creo yo que exige un poco la realidad, ser facilitadores del proceso, y para eso tenemos que tener en cuenta todas estas cosas de las que venimos conversando desde que comencé. Saber con quiénes trabajar. Bueno, además de todo lo que dije de redescubrir el sentido estratégico, 3 cosas marco aquí. Saber con quiénes trabajamos. No es lo mismo un programa de desarrollo en el norte argentino que un programa en el Amazonas del lado brasilero, o de los cañeros de Cuba, no sé. Tengo que saber con quiénes trabajamos, con qué instituciones trabajamos, con qué personas trabajamos, cómo es su manera de pensar. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Esto de planificar desde las prácticas, ¿no? ¿Y con qué objetivos? Por supuesto. ¿Con qué objetivos? ¿Bien? ¿Se han dormido algunos? ¿No? ¿No se durmieron? Quería hacer esta iluminación un poco teórica, conceptual, en la que no me siento muy cómodo realmente hablando, porque me gusta mucho más la práctica de la comunicación, pero me parecía necesario hacerlo para que entendamos lo que viene, que es bueno, un programa concreto de desarrollo rural en América Latina que se ejecuta en el norte argentino, que ahí pongo, listo, es ese. El PROIXA es un programa, como el nombre lo indica, programa para incrementar la competitividad del sector azucarero. El norte argentino, sobre todo las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, tienen como uno de sus principales cultivos la caña de azúcar. Y hay muchos cañeros pequeños, más allá de las grandes industrias, que necesitan un poco de estas cosas que estamos haciendo. El programa para incrementar la competitividad del sector azucarero tiene este objetivo, que es largo, que es como casi como el título de esta conferencia, así todo grandilocuente. En realidad lo que busca es mejorar la competitividad no solo de la industria azucarera, porque tiene componentes que están destinados a la industria, y donde yo trabajo puntualmente es un componente que está destinado al pequeño productor cañero. Así que de la industria mucho no voy a hablar, sí más de nuestro público objetivo en el que trabajamos nosotros, que es el pequeño productor cañero. Esto era lo que yo les decía recién. El PROIXA está dividido en grandes 5 componentes. El primer componente busca la construcción de nuevas destilerías y la ampliación de las existentes para la producción de bioetanol, mejorar el tratamiento de efluentes, o sea, tiene un contenido ambiental muy fuerte, ampliación y mejoramiento de la capacidad de molienda y la fabricación de azúcar, instalación de nuevos sistemas de riegos, en fin. Estos 4 son destinados a la industria. Yo los menciono porque cabe mencionarlos, pero en realidad de lo que yo vengo a hablarles es básicamente del 5º componente para el cual se ha destinado un equipo de trabajo específico. ¿Por qué? Porque en Tucumán se da una realidad. Hay más o menos entre 4.500 y 5.000 pequeños productores de caña de azúcar. Y esos 4.500, 5.000 productores de caña de azúcar juntos hacen más de la mitad de la producción de caña de azúcar de la provincia. Entonces, tienen un peso en la sociedad, en el sistema productivo del cultivo muy fuerte, que no se da en otras provincias, donde la mayor parte de la producción es de la industria y hay muy pocos pequeños productores. Por eso, en este componente, hemos decidido hacer un equipo de trabajo especialmente destinado para que los pequeños productores fortalezcan su capacidad productiva y su trabajo. Bueno, este es un poco un gráfico que sintetiza lo que hablábamos recién. Los 4 componentes del programa, que están destinados al NOA, que es la región del noroeste argentino, componentes de las 3 provincias que hablábamos recién, y el componente 5, que está destinado a los pequeños productores cañeros, que son recursos no reembolsables para productores de menos de 50 hectáreas, solamente destinado a la provincia de Tucumán, en donde yo vivo. Bueno, está dirigido a todos los actores que componen el complejo sucroalcoholero, como ya decíamos recién, tanto la industria, los pequeños productores y las organizaciones que las agrupan, porque esa es otra cosa que también vimos en el diagnóstico.
la mayoría de los pequeños productores no están aislados, están, por suerte, organizados en cooperativas cañeras, cooperativas de trabajo. Entonces había que hacer un trabajo de fortalecimiento individual del productor, pero también del fortalecimiento organizacional de esas asociaciones, de esas cooperativas. Para que nos ubiquemos en el mapa, por ahí, para un poco lo que nos olvidamos de geografía, Argentina y las provincias con azul son las del norte argentino que yo les mencionaba. Tucumán, que es la más pequeñita, Salta y Jujuy, ya limitando con Bolivia. Esto, aunque parezca muy institucional, me gustaría rescatar porque un poco habla de la multiactoralidad que hablábamos recién de los programas de desarrollo. Y esto a veces es un lío muy grande, genera mucha confusión, incluso para nosotros. Y porque cada uno de estos organismos tiene manera distinta de trabajar. Incluso trabajamos con gente de Buenos Aires, con la que tenemos rivalidad con los del interior, no sé si pasarán en sus países. Entonces hay toda esa cosa cultural también que hay que superar, hasta individualmente hablando, ¿no? Entonces, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación Argentina, Rango Nacional, tiene un organismo que es la Unidad para el Cambio Rural. La Unidad para el Cambio Rural es una cartera que gestiona y administra todos los programas de este tipo. Hay programas que están orientados a la producción de otro tipo de cultivos en otras provincias que se ejecutan en distintas provincias, ¿no? Creo que son como 7 u 8 programas actualmente en vigencia. Este organismo tiene una unidad técnica que está compuesta, como les decía recién, por funcionarios del Estado Nacional, por técnicos del Estado Nacional, provincial, local y también, sobre todo en el componente 5, con convenios con el gobierno provincial de Tucumán y con instituciones técnicas del manejo de la caña. Ahí tenemos un poco la multilateralidad. Los fondos del PROISA provienen básicamente del Banco de Desarrollo de América Latina, en un 90%, un 10% del Estado Nacional. Bien, hablemos del componente 5, nuestro público objetivo, que es de todo lo que vamos a hablar hoy acá de la comunicación. El componente 5 del PROISA apunta a la mejora integral de los procesos productivos del pequeño productor cañero de Tucumán. Como les decía, son muchos, juntos agrupan más de la mitad de la producción de caña de Tucumán, por lo tanto había que atenderlos. Y el fortalecimiento de sus organizaciones. El componente 5 busca algunos objetivos: mejorar los ingresos del pequeño productor cañero de Tucumán e incentivar su arraigo, mejorar los rendimientos de la caña de azúcar, o sea que su caña valga más, que sea de mejor calidad, ¿no? Y que el ingenio le dé mayor rendimiento por eso, fortalecer las capacidades de producción, promover el asociativismo, mejorar sus posibilidades, etc. Aquí está un poco más graficado. ¿Qué hacemos en el PROISA con el pequeño productor cañero? Hacemos muchas cosas, pero la podríamos agrupar en lo siguiente. Asistencia técnica. El pequeño productor cañero tiene un grupo de 20, 30 productores que trabajan con un ingeniero agrónomo de manera gratuita todas las semanas. Es decir, yo, productor cañero, tengo un ingeniero agrónomo que me ayuda a mí en el cañaveral a trabajar, y de manera gratuita. Análisis de suelo. El programa brinda al pequeño productor estudios de suelo. Técnicos de la Estación Experimental Obispo Colombres, que es una institución de más de 100 años de mucho prestigio en Tucumán, van al cañaveral del productor de PROISA, hacen un análisis de suelo, le hacen una devolución gratuita y le dicen: tu suelo tiene estas enfermedades, tiene estas necesidades, necesitas ponerle estos tipos de químicos o no, en fin. También de manera gratuita. Vamos más adelante y les hago un aporte sobre esto. Análisis de enfermedad de la caña. También técnicos van al cañaveral y los ayudan a curar su cañaveral, a que tenga mejor rendimiento. Capacitaciones es lo que más hace el programa. Capacitaciones abiertas, capacitaciones vinculadas al sector cañero para el pequeño productor. El PROISA hace distribución de caña semilla de alta calidad, o sea, semillas genéticamente de alta calidad que se hacen en los laboratorios de la estación experimental, se entregan en los productores cañeros, y aquel que nunca tuvo acceso a eso puede generar cañaverales de alta calidad, y eso implica mejor rendimiento ante el ingenio, por lo tanto mejor competitividad, más dinero en su bolsillo. Y asesoramiento jurídico para que tengan todo en regla
ante el Estado y puedan hacer todas las cosas bien. Por otro lado, así como nosotros trabajamos con el productor de manera individual, trabajamos mucho con las organizaciones de productores cañeros. Fortalecimiento socio-organizativo, desarrollo de servicios agropecuarios, proyectos especiales para la agregación de valor, un grupo de consultores en asociaciones cooperativas trabaja con ellos para el mejoramiento de su organización, para hacer planes de acción, planes estratégicos, para pensar de manera estratégica la gestión de su propia organización. Algunas características de nuestro público, de este pequeño productor cañero. Esto lo pongo básicamente para los que no conocen. Sé que bueno, hay muchos extranjeros que no son de Argentina. Pronunciado envejecimiento. Es una población que tiene mucho envejecimiento, casi el doble de la media provincial. Una composición masculinizada respecto a la población provincial. O sea, superación generacional del nivel educativo alcanzado por los jóvenes. Los jóvenes de 15 a 24 años representan el 20% de la población cañera. Si bien hay un envejecimiento, hay ahí un atisbo de futuro, y abrimos una línea para jóvenes donde tratamos de que no se vayan de sus pueblos, tratamos de que se capaciten y que cuando fallezca su padre o su abuelo, ese cañaveral pueda seguir siendo trabajado por un joven que no se fue a la ciudad, sino que se quedó ahí trabajando, si quiere, por supuesto, pero que tenga la posibilidad de hacerlo. Baja migración, tamaño medio del hogar, 4 miembros, falta de red cloacal o desagüe, el 37% no cuenta con agua potable, hablando solamente del público del pequeño productor cañero. Vamos a lo que nos convoca a todos, que es la estrategia de comunicación, lo que todos más conocemos. ¿Cómo hacer comunicación ante un público que tiene estas características, que además, bueno, no sé si está ahí o lo dije en algún momento, tiene una alta dispersión geográfica? Tucumán es una provincia que no es grande, es la más pequeña geográficamente del país, pero los productores no están en un solo lugar. Hay uno acá, a 20 kilómetros hay otro, a 150 kilómetros hay otro, están todos. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Vayamos pensando también, ¿cómo hacer? Estos son desafíos que nosotros nos planteamos a la hora de decir, bueno, ¿cómo hacer comunicación para este público? Entonces dijimos, bueno, haciendo uso de aquellos modelos de comunicación que vimos al principio, la primera etapa, dijimos, bueno, tenemos que hacer una instalación del programa en el territorio, alguien tiene que salir a contarle a los productores que existe esto, que hay gente que quiere trabajar con ellos para que les vaya mejor. Después vamos a ver qué hicimos para cada etapa. Una segunda etapa, bueno, está bien, una vez que ya nos instalamos en el proyecto, en el territorio, una vez que los productores nos conocen, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que se queden con nosotros, para que trabajen con nosotros, para que nos acompañen? Y la tercera etapa, esto de que hablábamos recién, lograr la autogestión, la autoadministración de sus propios lugares de trabajo y sobre todo también de la comunicación. Para contarle a ellos sobre el programa, hicimos una red de promotores territoriales. Un grupo de gente muy capacitada para eso, que fue casa por casa a golpear la puerta del productor y contarle de esta propuesta. Necesitaba ese promotor, por supuesto, piezas gráficas de información. Necesitaba ir con una carpeta, necesitaba ir con un folleto, necesitaba ir con una credencial, con una gorra, si quiere, necesitaba una identificación. Entonces ahí también empezamos a mezclar cuestiones de la comunicación instrumental, de la comunicación de marketing, si se quiere, pero sí haciendo hincapié en esto que hablamos del diálogo, de la conversación, de sentarnos a la mesa a conversar. Por eso no hay un modelo de comunicación superior a otros. Me parece, desde mi punto de vista, humildemente hablando, que deberíamos componer esos 3 modelos en cada acción que hacemos, o tenerlos en cuenta. Por supuesto que estas piezas de información también la pegamos en los hospitales, en las escuelas, en los clubes de barrio, en cada lugar, en cada pueblo. Estuvimos ahí charlando con la gente, con el soporte material, por supuesto. Piezas, bueno, merchandising, todo lo que ven ahí, piezas de promoción de capacitaciones, apoyo a las tareas de asistencia técnica, folletos técnicos, por ejemplo, folletos técnicos que hablan específicamente de cómo trabajar algunos aspectos muy técnicos de la caña de azúcar, de la cual yo no entiendo mucho porque no soy técnico en caña, pero para lo cual hemos trabajado con
técnicos especialistas, esto de los especialistas que hay que hacer que trabajen en conjunto, esto del comunicador como facilitador de procesos. El técnico muchas veces en Tucumán no sabe comunicar, no lo tiene incorporado, es muy técnico. Entonces, bueno, vení, sentate, ¿de qué podemos hablar sobre semillas de alta calidad? Mirá, los semillas de alta calidad es muy importante en tal aspecto. Bien, ¿podés generar un contenido sobre eso? Bueno, lo revisemos juntos, trabajemos. ¿Y qué dicen los productores? Tienen que estar acá en la mesa. ¿Cuál es su práctica? Porque ellos tienen una manera de trabajar de hace muchos años, nadie les enseñó nada, fueron aprendiendo. Una práctica que no está en los libros, que está en su propia manera de hacer las cosas. Bueno, a ver qué dicen ellos. Y generar productos técnicos donde hayan participado todos. Bueno, algunos ejemplos. Afiches que fuimos entregando, que fuimos pegando. Los folletos técnicos que están ahí. Elementos de merchandising, stickers, cintas. Un sistema de envío masivo de SMS. O sea, el productor cañero no le falta el celular. Eso es invariable, por muy humilde que sea, por mucha escasez o que tenga, el celular no le falta porque también es un instrumento de trabajo. Entonces, esos promotores que iban casa por casa también iban recolectando sus datos para que nosotros podamos estar mejor comunicados con ellos, informarles de una capacitación, informarles sobre algo que le interese. Spots de radio, campañas de medios, lanzamientos de la página web, publicaciones. Acá hay unas publicaciones que tienen que ver con el diagnóstico, ¿no? O sea, todo el programa nace, y esto también hay que decirlo, me había olvidado, de un diagnóstico que se hace en el año 2013 o 2012, no recuerdo, por un grupo de investigadores que dice, bueno, vamos a relevar esta población y vamos a ver qué se puede hacer con esto. Se hizo un estudio de línea de base, una investigación de más de 6 meses sobre este tipo de población y se determinaron características sociodemográficas, características económicas, características de las cooperativas de trabajo, que está todo acá, que nosotros lo hemos editado para que quede como un corpus para el cual se pueda basar cualquier institución, y yo voy a dejar en la Universidad de Panamá y en la UIM estos materiales técnicos para que cualquiera pueda consultar como caso. Bueno, la página web, que acá también también hay que decirlo, cada instrumento, cada cosa que fuimos creando también tenía un objetivo específico, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, pero si el productor cañero no usa internet, y es verdad, pero esto también está pensado para trabajar las redes institucionales, porque es necesario, si estamos hablando de las instituciones públicas, que tenga visibilidad para el superior. Que, bueno, ¿qué está pasando con el PROISAN? Si nadie sabe nada, bueno, hay que darle visibilidad también. Entonces, trabajar estas cosas, la comunicación interna, interinstitucional es importante. Bueno, las noticias destacadas, en fin, que generamos contenido todo el tiempo, calendario de capacitaciones, preguntas frecuentes, bueno, una página web normal. Estos son los estudios que les mostraba recién. Esto todo fue para la primera etapa. Segunda etapa, permanencia, fidelización y acompañamiento. Empezamos a decir, bueno, salgamos en los medios de comunicación. Pensando un poco también en esto de las institucionalidades. Es importante darle visibilidad, aunque no sea ese el foco principal, ¿no? Siempre el foco principal es el territorio y el productor. Pero sí hay que atender estas cosas, ¿no? Desarrollo periódico de contenidos, un grupo de periodistas que genera contenidos, que hace coberturas de trabajos que se hacen en el territorio y genera contenido sobre eso. Se envía a los medios, se envía a las instituciones superiores, a las instituciones intermedias. Piezas de promoción institucional, más piezas de promoción institucional y apoyo a las tareas de asistencia. Y por último, 2 herramientas que estamos trabajando en esta última etapa, y también esto quería decir, plantear esto de las etapas es muy importante porque si bien nuestro objetivo final es la autogestión, que ellos sepan administrar por sus propios medios cosas, aspectos, no podíamos hacerlo el primer año. No podemos, eso es de cajón. Hay que ir de manera escalonada trabajando con una mirada a futuro. Y un poco a dónde hemos llegado, porque el programa teóricamente termina en fines del 2016, ya estamos casi en su etapa final. La idea es que nosotros nos vayamos, al menos desde el equipo de comunicación, y que ellos en el sitio web puedan a partir de ahí
trabajar las cooperativas, la comunicación, que ellos puedan también acceder a las redes sociales. Se está pensando en antenas de Wi-Fi para cada una de las cooperativas, se está pensando en capacitarlos, por supuesto, en este proceso, ¿no? A raíz de necesidades detectadas. Y por último, otro producto que estamos trabajando, que ya está a punto de, si no me equivoco, y ojalá cuando vuelva a la Argentina me digan que está en imprenta, una guía de buenas prácticas de comunicación para asociaciones de productores. Esto no es una idea de caída del cielo, esto es producto de haber caminado cada una de las asociaciones de productores, haber hablado con ellos, y en cada una de esas conversaciones salía el tema de la comunicación. Nos falta, no podemos, no convocamos, esto se está por perder, nadie viene, nadie sabe que existimos. Entonces, esta escucha activa todo el tiempo, cada vez que teníamos vínculo con ellos, cada vez que íbamos al campo, es importante para ir dando soluciones. Es importante la escucha activa en todo el proceso. Por eso agregaba lo que decía Leticia, eso del seguimiento. Esto no lo hubiéramos planteado al principio, y lo planteamos en el camino cuando dijimos, che, acá hay un problema, tenemos que darle solución. Entonces, conversando con ellos, dijimos, ¿les parece que esto puede llegar a ser útil? Sí. Y hay cosas muy elementales como cómo armar una reunión, que a ellos les es muy importante. Cómo convocar, cómo generar visibilidad, atracción. Cómo usar los medios de comunicación también, los medios de comunicación locales. Tendrán una lista donde están los medios más cercanos, podrán trabajar, podrán vincularse con ellos, para que nosotros nos vayamos y ellos puedan hacerlo solos. Ese es un poco el objetivo. Bueno, ahí está un poco la guía por dentro. Esto es un poco los primeros pasos. Y por último, y termino con esto, hay mucho más del programa, lo voy a dejar acá el material, pero volviendo a esto que hablábamos al principio, esto de generar capacidades comunicativas en las personas, ¿no? Intentamos hacer eso, no sé si lo logramos del todo, fortalecer las institucionalidades, esto de conocer las instituciones que trabajan con nosotros y potenciar eso, tenerlos en cuenta en la mesa de diálogo permanentemente, generar mecanismos, medios y espacios de participación, pensar y actuar desde las prácticas, no desde un escritorio, sino desde la escucha activa, en primer lugar, en sus propios lugares de trabajo. Promover la autonomía y la autogestión, pensamos que esa guía de buenas prácticas puede ser interesante para que ellos manejen su propia comunicación a su modo. Construcción de redes, combinar visiones y perspectivas, en fin. No puedo dejar de mencionar al equipo que trabaja con nosotros, somos 4 personas, desde Buenos Aires y desde Tucumán trabajamos juntos haciendo la comunicación del componente 5 de PROIXA, con una coordinadora nacional que es la licenciada Ana Echegaray. Les agradezco mucho por la atención, espero que haya sido útil esta propuesta, esta conversación, y espero que lo que venga ahora sea un diálogo productivo entre todos. Ya me callo porque no puedo hablar más. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Sí. Mira, la verdad que el resultado lo vamos midiendo día a día. No tenemos un mecanismo de medición de resultados, no tenemos eso. Vamos haciendo muy en el día a día, si bien tenemos una visión a futuro y una planificación, vamos haciendo. Lo que nosotros notamos es que, mira, con lo primero que nos encontramos es el productor cañero es un tipo muy escéptico de cualquier vínculo con lo público, de cualquier ayuda con lo público, porque fue muy maltratado históricamente. Entonces, cuando vos te acercás y le decís que tenés unas propuestas de mejora para él, desconfía, no quiere. Entonces, cuando alguien no quiere comunicarse con vos, ¿cómo rompes eso? Entonces, por ahí lo que yo te podría decir, la vara con la que medimos el resultado es el número de productores que se han incorporado al programa. De los 4.500 nosotros tenemos ya 3.000 adentro del programa que aceptaron nuestra propuesta. Y esperamos al irnos en 2016 que estén todos los productores. No van a estar todos, porque ya hay algunos que nos dijeron realmente que no quieren hacer nada,
que están muy bien así, y está bien, en las diferencias hay que trabajar. Entonces esa es la vara que nosotros tenemos para medir, el acceso voluntariamente al programa, porque realmente no querían, en un primer momento había mucha resistencia, por esto que históricamente te contaba. Pero hoy son más conocidos, tienen mejores perspectivas para hacer negocios. Han mejorado mucho. Me olvidé, le voy a mostrar ¿tenemos tiempo para mostrar? Sí. Me olvidé de mostrar unos videos para que vean un poco la realidad y escuchen de voz propia del productor. Tengo unos videos acá para mostrarles. Hay casos en que han mejorado mucho su productividad. O sea, esto redunda en mejora de la competitividad, ¿no? Y hay algo que hace foco el programa, que es en las prácticas culturales. O sea, no damos dinero ni damos equipamiento, ¿no? Damos equipamiento, pero con una contraentrega de un plan estratégico. Ellos tienen que hacer un plan estratégico, mejorar su organización y a partir de ahí pueden acceder a créditos para, por ejemplo, tener maquinarias. Hay cooperativas que hoy tienen tractores propios, cosa que antes tenían que alquilar, sacar de su bolsillo, ¿verdad? Entonces eso también es mejora de competitividad. La caña semilla de alta calidad, tener acceso a eso que antes no tenían, tener un ingeniero agrónomo a la par que te diga cómo tenés que hacer las cosas cuando nunca lo tuvieron y hacían según cómo ellos les parecía y cómo ellos creían que era, y congeniar esos dos saberes es muy importante. Entonces me parece que se mide por ahí. Sí. Entonces, quisiera saber cómo darle esa continuidad precisamente por lo que se hablaba del tema del escepticismo, que ellos lleven este proceso y que se vaya mejorando y fortaleciendo en todos estos temas que propones en acciones de comunicación. Bien, lamentablemente, y también hay que decirlo, un poco lo decía Virna también, estamos sujetos a la voluntad política. Trabajamos desde lo público y en Argentina se está viviendo un periodo de transición. Tenemos elecciones presidenciales el próximo domingo y puede cambiar todo. Teóricamente, estos programas que tienen financiamiento internacional tienen garantizado una continuidad, porque no depende tanto de la coyuntura nacional, ¿no? Y hay compromisos asumidos que trascienden un poco eso. Pero sí estamos todos un poco a la expectativa, porque teóricamente el programa termina el año que viene. Se dice que va a continuar. Pero aún nosotros no tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar que en el 2016 nos tenemos que ir y lograr que ellos puedan gestionar sus propias, y que tengan el poder, ¿no? Empoderar al productor. Hay cosas que no manejamos lamentablemente, pero la idea es que antes que termine, como está escrito, ellos puedan, y ya lo han logrado en muchos aspectos, ¿no? Sí. Perdón. Que está financiada. ¿Tiene un alto costo este programa de comunicación, esta estrategia? ¿A cuántos años está? ¿A cuánto qué? ¿A cuántos años la están implementando o es solamente de un periodo? Y si el costo-beneficio si es rentable. Pasa mucho cuando manejamos recursos de comunicación que para lo último que se destina, ¿no? Y lo sabrán acá comunicadores que trabajan en organizaciones, es para comunicación. Un poco nos da lo que sobra. Pero igual debo reconocer que se destina mucho. Este programa maneja $100 millones anuales y de ahí no te sabría decir bien el porcentaje que se maneja en comunicación, pero es mucho. Es mucho para lo que manejan otras instituciones, otros programas e incluso empresas privadas, ¿no? El plan ha sido pensado desde yo ingresé en el 2014, fines de 2013, y el programa ya tenía 9 meses andando, ¿no? O sea, yo entré casi en sus inicios, pero fue pensado un poco para todo el trayecto del programa, o sea, hasta 2016, en esas etapas. Y por último, ahí se menciona que es para que las personas no se vayan y se quedan a seguir produciendo la caña de azúcar. Sí. Hay otro programa que le dé continuidad, por ejemplo, se produce muchísima caña de azúcar. ¿Qué se va a hacer? O sea, el ciudadano se quedó y tuvo la producción de azúcar.
¿qué se va a hacer con todo eso? ¿Hay una continuidad de otro para que la exporten o se empoderen más? Mira, hay una realidad que es el pequeño, cuando hablamos de pequeño productor hablamos de no más de 50 hectáreas. La mayoría no llega a más de 12, 15 hectáreas. Estamos hablando de poquita producción. Dado cómo está hoy el sector, que es muy cambiante de acuerdo a los precios y todo eso, no llegan a tener no pueden autosustentar, o sea, no pueden vivir de eso, dada también la poca superficie de caña. Necesitas mucha superficie para poder vivir solo de eso. Entonces la mayor parte de los cañeros chicos no viven solo de eso, también viven de otras cosas. Entonces nosotros también el desafío que hoy iniciamos, que estamos pensando también a futuros y el programa continúa, es ver cómo ellos pueden vivir no de la caña, porque eso también influye en otros factores externos, hasta internacionales te diría, sino también ver cómo ellos pueden autosustentarse en base a las otras posibilidades de producción, diversificar su producción, producir otras cosas, trabajar ya desde lo agronómico, desde lo rural en general, no tanto de la caña, porque estamos observando eso, que tienen poca caña, que esa caña produce poco, más allá de que han ido mejorando y que dado los precios no les alcanza. Sí. ¿Hay alguna cooperativa, empresa o asociación que sí que sí les compre, o cómo es el mecanismo para la distribución? Digo, yo ya hice mi caña, ya la producí, ¿qué hago con ella? Bien. Sea pequeño productor. Bien, el mecanismo, perdón, a lo mejor ibas a eso, el mecanismo es el siguiente: las cooperativas de trabajo tienen reunido una cantidad X de productores. Yo, productor chico, tengo una parcela de cultivo. Como no tengo posibilidad individualmente de llevar mi propia caña al ingenio, a la industria, a que la muela y me dé un dinero por esa caña que yo le llevé, la llevo a mi cooperativa. La cooperativa junta toda esa caña y la lleva en conjunto y la negocia ante el ingenio. Nosotros trabajamos no solo en el mejoramiento de la calidad de la caña, o sea que esa caña valga más en la puerta del ingenio, sino también en la capacidad productiva de esa asociación. Lo que decía recién, que la cooperativa no tenga que alquilar un carro, un camión, un flete para trasladar su propio cañaveral, sino que tenga su propia maquinaria. De las 21 cooperativas que trabajamos nosotros, ya 15 tienen maquinarias nuevas, propias, que no hubieran podido hacer de otra manera si no era por el programa. Entonces, ahí estamos reduciendo costos y tratamos de acortar esa brecha que por ahí no manejamos de los precios internacionales, pero por lo menos que ellos sean más productivos y efectivos. Gracias. Sí, muy buenos días, Bruno. Primero que nada, quiero felicitarte. Gracias. Por la forma en que has elaborado tu exposición. Has empezado con un marco teórico que es bien importante en comunicación, que nosotros debemos de aplicar la teoría para poder hacer realidad los proyectos. Y cuando empezaste, mencionaste algo que es bien importante y que tiene que ver con que nosotros no debemos estar siempre ceñidos a esas teorías foráneas y basarnos más en nuestras teorías y nuestro enfoque latinoamericano. Aquí en Panamá nosotros tuvimos una maestría en comunicación para el desarrollo y que después murió precisamente porque no se le dio continuidad, y ahora estamos abocados en el tema de las políticas públicas, que es como un poco retomar todo desde los años 70 hasta ahora. El tema básico que me llamó la atención es el tema de la invisibilidad, que es una de las situaciones que ha hecho que precisamente las políticas públicas no se hayan podido desarrollar, por lo menos en nuestro país, porque no ha habido ese espacio de participación de lo local y ese espacio de construir espacio en los medios de comunicación, espacio de ciudadanía. Y esa invisibilidad, mi pregunta va orientada a que, ¿en qué medida consideras tú que con ese trabajo que has desarrollado allá en Tucumán, una querida provincia, ¿en qué porcentaje ustedes han logrado tener dejar de hacer invisible a esos productores de caña, ¿no? Y también, para finalizar, algo que se me escapaba del tintero, es que tú has dicho algo importante. A veces los países del sur nos ven a nosotros de una manera invisible y sienten que tienen un concepto
más superior de lo que es, y eso fue producto de muchas discusiones que hemos tenido a lo largo de nuestro desarrollo profesional. Entonces es importante que tú hayas hecho esa ruptura y hayas aclarado, para que nosotros tengamos en claro que cada país puede tener la posibilidad de desarrollar su teoría y explicarla en su contexto. Y bueno, muchos países del sur tienen esa condición, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tus comentarios, por tus aportes. Para nosotros, visibilidad es escucharlos, básicamente. Visibilidad en términos mediáticos suena a cortoplacista, suena a algo no sustentable. En esa lógica no trabajamos en la visibilidad en términos de la escucha activa. El solo hecho de haber hecho un relevamiento, un diagnóstico, y que a partir de ahí ellos se incorporen a la mesa de trabajo con nosotros y nosotros trabajemos, ya me parece que es darle visibilidad en el sector, visibilidad en este proyecto. Y también un poco lo que voy a mostrar ahora de los videos, trabajamos con esa lógica. O sea, también incluso cuando trabajamos en los medios y generamos contenidos para los medios, porque lo hacemos y hay que hacerlo también, y destinamos tiempo de nuestro trabajo para eso, tratar de que hablen más ellos que nosotros, ¿no? En cualquier contenido, hasta noticioso, que nosotros generamos, tratamos de que hablen más ellos que nosotros. La voz de ellos es la que nosotros necesitamos escuchar y visibilizar. Hasta en una noticia, se produjo una capacitación del PROIXA en tal cooperativa, campo adentro en Tucumán, muy bien redactado, la 5W, perfecto, pero yo quiero empezar con un testimonio de alguien que habló, que fue, que escuchó y cómo le sirvió eso a él. Y ponemos todos los testimonios que tengamos espacio para poner, y en audiovisual también. E incluso estamos tratando de hacer una base de contenido, porque tenemos mucho material crudo, grabado, audiovisual y solo de audio, donde ellos hablan y queremos que quede afuera. Bueno, las lógicas de los medios, todos sabemos que hay que dejar cosas afuera, hay que editar. Pero ha quedado muchas cosas afuera que queremos incorporarlas también, generar un banco, generar un canal, generar algo que incorpore esas voces, ¿no? Entonces la visibilidad para nosotros va en términos de escucha, ¿no? y de incorporarlos a la mesa de trabajo. Sí, muy buenos días, Bruno. Te felicito por la investigación que estás realizando. Gracias. Inclusive hasta de la teoría sociológica que usted aplicó en materia de esta investigación, y cómo le ha ido a medida que usted está avanzando en la investigación, cómo le ha ido, si ha tenido que cambiar la teoría o ha avanzado con la misma teoría en la investigación. Bien, gracias. Nosotros no utilizamos ninguna. A ver, esto que mostré acá de Boaventura fue simplemente a modo de iluminar lo que venía después, ¿no? Que es un poco, yo lo dije creo que en la exposición, no sabíamos que estábamos teniendo en cuenta todas esas cosas que alguien había pensado antes, ¿no? Un poco yo lo encontré y dije que bueno poder darle un marco teórico y hablarles a los compañeros a través de eso, ¿no? Esto es un trabajo que se hace en la práctica, ¿no? Que no es una investigación teórica que para presentar en ningún lado, es un proyecto político, social y de desarrollo que viene de arriba a abajo, como te digo, por los créditos que se manejan, que bajan, pero también de abajo hacia arriba a través de los diagnósticos que hemos realizado, ¿no? ¿Qué teoría se han basado los investigadores para hacer esto? Yo la verdad que desconozco, ¿no? Porque acá se habla más de estudios de prácticas, de cuestiones características sociodemográficas de esa realidad, pero mi única intención como aventura era simplemente iluminar un poco nuestro trabajo posterior, ¿no?
de incorporar esto de que él hablaba de la sociología de las ausencias, ¿no? O sea, incorporar y hacer visible cosas que a nosotros mismos nos han escondido mucho tiempo. Bruno, buen día. Acá. Corregime algunas cositas, por favor, si me equivoco con lo que entendí de lo que vos mostraste. El programa es un programa nacional que se aplica en Tucumán para los pequeños productores y ustedes son el equipo de comunicación, ¿no? Me parece que lo que vos mostraste trasciende mucho más allá la frontera de la comunicación y logra, a través de un programa de desarrollo local, por ahí que 4.000, 3.000, 3.500 productores, pequeños productores que están totalmente postergados normalmente en las provincias del norte, puedan tener herramientas para producir en sus pequeños lotes y tener un medio de subsistencia, ¿no es cierto? Entonces el financiamiento por ahí no es de la investigación, es para el programa, ¿sí? Claro. Entonces, lo que a mí me interesa de esto es, primero, el programa, que evidentemente es muy bueno porque si llegaron a esa cantidad de pequeños productores incorporados, la comunicación viene a ser un complemento importante porque el desafío de ustedes me parece que fue lograr incorporar a través de este proceso de comunicación a la mayor cantidad de pequeños productores que conozcan los beneficios del programa y que estando dentro del programa puedan aprovechar del financiamiento, la capacitación, el acompañamiento de los profesionales, que nosotros también los vivimos en nuestra provincia, pero con diferentes cultivos, que pueden ser algodón u otros cultivos relacionados más con la provincia donde yo vivo. Pero me parece que ese es el desafío fundamental, porque a veces el programa enlatado está esperando que lo busquen. Lo buscan, lo quieren implementar, pero no llegan a la mayor cantidad de productores posible y realmente cuando se aplica bien, cuando se comunica bien y se pueden incorporar todos, la mayor cantidad posible, realmente le cambia la vida al pequeño productor. Nosotros lo hemos vivido en el lugar donde yo resido con otros tipos de programas nacionales y si falla la comunicación, falla totalmente la implementación. Así que me parece que ese es el desafío de la comunicación para este tipo de programas. Bueno. Sí, te agradezco por tu aporte. Para sumar a lo que dijiste, nosotros podríamos haber cumplido nuestros objetivos de comunicación si nos dedicábamos a darle soporte y visibilización al programa. Y ya. Y te juro que iban a estar todos muy contentos. De alguna manera, cuando yo me incorporo y empezamos a conversar con el equipo, se vislumbraba escasez de esa mirada estratégica y de sustentabilidad de la comunicación, ¿no? Y empezamos a decir, bueno, nosotros no estamos solos, y con todo el respeto que esto se merece, requiere mucho laburo, mucho trabajo esto, para producir contenido, lo vamos a hacer bien, pero también queremos que el productor haga de la comunicación, más allá del objetivo del programa, que es mejorar la competitividad. Nosotros, comprometidos con la comunicación desde nuestro equipo, queríamos y queremos que el productor, al detectar necesidades también de comunicación, dijera, bueno, a través de nosotros ustedes también pueden comunicarse mejor. Entonces, encontramos un objetivo paralelo, si se quiere, además de mejorar la competitividad, que mejoren también la competitividad en términos de comunicación, ¿no? Bien. Bruno, me place mucho haberte escuchado. Gracias. Porque recordó mis inicios en la Facultad de Comunicación Social, donde nuestros docentes nos promovieron el concepto del bien común, de esas reivindicaciones sociales. Y cuando yo salí de la universidad, inmediatamente me aboqué a trabajar en un proyecto de desarrollo rural integrado para un ministerio que se llamaba en ese entonces Planificación y Política Económica. Y me tocó empezar casi de cero ese concepto de cómo apoyar a la gente, de cómo hacer algo distinto a lo que yo había soñado en la práctica profesional, en las primeras páginas, etcétera, etcétera. Esa comunicación de los grandes medios. Pero me tocó estar en el centro del país por muchos años haciendo comunicación para los indígenas o para los miembros de las comunidades Nobe y Guayní. Y nosotros allí tuvimos grandes dificultades porque ellos no hablan en el español, sino en su lengua. Y en el dialecto de ellos era muy difícil comunicarnos.
que también nos recibió y me recibió, para que, bueno, ojalá que a partir de aquí se puedan recrear esas iniciativas de comunicación para el desarrollo que quedaron truncas y bueno, que sirva y que no sé si de ejemplo, pero por lo menos como orientador. Así que a modo de agradecimiento y que nuestro trabajo también trascienda nuestra localidad, es que les entregamos esto. A pedirle a Bruno que reciba de mis manos el encargo del secretario general de la UIM por su valiosa participación, un pequeño regalito y su certificado como conferencista. Sí, bueno, no me va a servir esto para abrir ningún vino. Muchas gracias. Terminamos de esta manera la jornada de la mañana. Los buses nos van a estar esperando para el almuerzo en el mismo lugar que nos dejaron. Les pido que nos traslademos porque, como saben, la comunicación, nosotros estábamos encargados de la parte